Momo, Michael Ende. Capítulo 2. Una cualidad poco común y una pelea muy común. Desde entonces, Momo vivió muy bien. Por lo menos eso le parecía a ella. Siempre tenía algo que comer, unas veces más, otras menos, según fueran las cosas y según la gente pudiera prescindir de ellas. Tenía un techo sobre su cabeza, tenía una cama y cuando tenía frío podía encender el fuego. Y lo más importante, tenía muchos y buenos amigos. Se podía pensar que Momo había tenido mucha suerte al haber encontrado gente tan amable, y la propia Momo lo pensaba así. Pero también la gente pronto se dio cuenta de que había tenido mucha suerte. Necesitaban a Momo, y se preguntaban cómo habían podido estar sin ella antes. Y cuanto más tiempo se quedaba ahí con ellos la niña, tanto más imprescindible se hacía, tan imprescindible que todos temían que algún día pudiera marcharse. De ahí viene que Momo tuviera muchas visitas. Casi siempre se veía a alguien sentado con ella que le hablaba solicitadamente. Y el que la necesitaba y no podía ir, la mandaba a buscar. Y a quien todavía no se había dado cuenta de que la necesitaba le decían los demás: «Ve con Momo». Estas palabras se convirtieron en una frase hecha entre la gente de las cercanías. Igual que se dice «buena suerte» o «que aproveche» o qué sé yo. Se decía en toda clase de ocasiones: «Ve con Momo». ¿Pero por qué? ¿Es que Momo era tan increíblemente lista que tenía un buen consejo para cualquiera? ¿Encontraba siempre las palabras apropiadas cuando alguien necesitaba consuelo? ¿Sabía hacer juicios sabios y justos? No. Momo, como cualquier otro niño, no sabía hacer nada de todo eso. Entonces, ¿es que Momo sabía algo que ponía a la gente de buen humor? ¿Sabía cantar muy bien? ¿O sabía tocar algún instrumento? ¿O es que, ya que vivía en una especie de circo, sabía bailar o hacer acrobacias? ¿Acaso sabía magia? ¿Conocía algún encantamiento al que pudiera ahuyentar a todas las miserias y preocupaciones? ¿Sabía leer las líneas de la mano o predecir el futuro de cualquiera de otro modo? Nada de eso. Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar. Eso no es nada especial, dirá quizá algún lector, cuando sabe escuchar. Pues eso es un error. Muy pocas personas saben escuchar de verdad, y la manera en la que sabía escuchar Momo era única. Momo sabía escuchar de tal manera que la gente tonta se le ocurría. De repente, ideas muy inteligentes. No porque dijera o preguntara algo que se llevara a los demás a pensar esas ideas. No. Simplemente estaba ahí y escuchaba con toda su atención y toda simpatía. Mientras tanto, miraba al otro con sus grandes ojos negros y el otro en cuestión notaba de inmediato cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubieran creído que estaba en él. Sabía escuchar de tal manera que la gente perpleja o indecisa sabía muy bien, de repente, qué era lo que quería. O los tímidos se sentían de súbito muy libres y valerosos, o los desgraciados y agobiados se volvían confiados y alegres. Y si alguien creía que su vida estaba totalmente perdida y que era insignificante, y que él mismo no era más que uno entre millones, y que no importaba nada y que se podía sustituir con la misma facilidad que una maceta rota, iba y le contaba todo eso a la pequeña Momo. Y a medida que hablaba le resultaba claro, de modo misterioso, que tal como él era solo había uno entre todos los hombres, y que, por eso, era importante a su manera para el mundo. Así sabía escuchar Momo. Una vez fueron a verla al anfiteatro dos hombres que se habían peleado a muerte y que ya no se querían hablar, a pesar de ser vecinos. Los demás les habían aconsejado que fueran a ver a Momo, porque no estaba bien que los vecinos vieran enemistados. Los dos hombres al principio se habían negado, pero al final habían accedido a regañadientes. Ahí estaban los dos, en el anfiteatro, mudos y hostiles, cada uno en un lado de las filas de asientos de piedra, mirando sombríos ante sí. Uno era albañil, que había hecho la estufa y el bonito cuadro de flores que había en la salita. Se llamaba Nicola, y era un tipo fuerte, con un mostacho negro e hirsuto. El otro se llamaba Nino,
era delgado y siempre parecía un poco cansado. Nino era el arrendatario de un pequeño establecimiento a las orillas de la ciudad, en el que por lo general solo habían unos pocos viejos que en toda la noche no bebían más que un solo vaso de vino y hablaban de sus recuerdos. También Nino y su gorda mujer estaban entre los amigos de Momo, y muchas veces le habían traído cosas buenas de comer. Como Momo se dio cuenta de que los dos estaban enojados, al principio no supo con quién sentarse primero. Para no ofender a ninguno, se sentó por fin en el borde de piedra del escenario a la misma distancia de uno y de otro, y miraba alternativamente a uno y a otro. Simplemente esperaba ver qué ocurría. Algunas cosas necesitan su tiempo, y tiempo era lo único que Momo tenía de sobra. Después de que los hombres estuvieron así un buen rato, Nicola se levantó de repente y dijo: «Yo me voy. He demostrado que tenía buena voluntad al venir aquí. Pero tú ves, Momo, lo obstinado que es él. ¿Para qué esperar más?». Y efectivamente, se dio la vuelta para irse. «Sí, lárgate», le gritó Nino. «No hacía ninguna falta que vinieras. Yo no me reconcilio con un criminal». Nicola gritó en redondo. Su cara estaba roja de ira. «¿Quién es un criminal?», preguntó en tono amenazador y volvió a su sitio. «Repítelo». «Lo repetiré cuantas veces quiera», gritó Nino. «¿Tú te crees que porque eres grande y fuerte nadie se atreve a decirte las verdades a la cara? Yo me atrevo, y te las cantaré a ti y a cualquiera que quiera escucharlas. Adelante, ven y mátame, como ya dijiste una vez que harías». «Ojalá lo hubiera hecho», chilló Nicola y apretó los puños. «¿Ya ves cómo miente y calumnia, Momo? Solo lo agarré una vez por el cuello y lo tiré al charco que hay detrás de su covacha. Allí no se ahoga ni una rata». Y volvió, viéndose de nuevo a Nino, gritó: «Por desgracia, vives todavía como se puede ver». Durante un rato volaron en una y otra dirección los peores insultos, y Momo no podía entender qué ocurría y por qué estaban tan enojados los dos. Pero poco a poco fue sabiendo que Nicola solo había cometido aquella salvajada porque Nino antes le había dado una bofetada delante de algunos de sus clientes. A eso, por su parte, le había antecedido el intento de Nicola de hacer añicos toda la vajilla de Nino. «No es verdad», se defendió amargamente Nicola. «Solo tiré a la pared una sola jarra que, además, ya tenía una grieta. Pero la jarra era mía, ¿sabes?», respondió Nino. «Y además, no tienes derecho a eso». Nicola pensaba que sí tenía derecho a eso, porque Nino lo había ofendido en su honor de albañil. «¿Sabes lo que dijo de mí?», gritó dirigiéndose a Momo. «Dijo que yo no era capaz de construir una pared derecha, porque estaba borracho día y noche. Que era igual que mi tatarabuelo, que había trabajado en la torre inclinada de Pisa». «Pero, Nicola», contestó Nino, «si eso era una broma». «Bonita broma», protestó Nicola. «No tiene ninguna gracia». Resultó que Nino solo había devuelto una broma anterior de Nicola, porque una mañana se había encontrado con que en su puerta habían escrito con grandes letras rojas: «Aquí se da gato por liebre». Y eso, a su vez, no le había hecho ninguna gracia a Nino. Durante un rato se pelearon, muy en serio, sobre cuál de las dos bromas era peor, y volvieron a encolerizarse. Pero de repente se quedaron cortados. Momo los miraba con grandes ojos y ninguno de los dos podía explicarse bien. ¿Es que por dentro se estaban riendo de ellos? ¿O estaba triste? Su cara no se los decía, pero a los dos hombres les pareció de repente que se veían a sí mismos en un espejo y comenzaron a sentir vergüenza. «Bien», dijo Nicola. «Puede ser que no hubiera haber escrito aquello en tu puerta, Nino. No lo hubieras hecho si tú no te hubieras negado a servirme un vaso de vino más. Eso iba contra la ley, ¿sabes? Porque siempre te he pagado y no tenías ninguna razón para tratarme así». «Ya lo creo que la tenía», contestó Nino. «¿Es que ya no te acuerdas de aquel asunto del San Antonio?
Ah, ahora te pusiste blanco, porque me estafaste con todas las de la ley, y no tengo por qué aguantártelo. ¿Que yo te estafé a ti?, gritó Nicola. Al revés, tú querías engañarme a mí, solo que no lo conseguiste. El asunto era el siguiente. En el pequeño establecimiento de Nino colgaba en la pared una pequeña imagen de San Antonio. Era una foto en color que Nino había recortado una vez de una revista. Un día, Nicola le quiso comprar esa imagen, según decía, porque le gustaba mucho, regateando hábilmente. Nino había conseguido que Nicola le diera a cambio su viejo radio. Nino se creyó muy listo, porque Nicola estaba haciendo muy mal negocio. Al final cerraron el trato. Pero después resultó que entre la imagen y el marco de cartón hay un billete del banco, del que Nino no sabía nada. De repente, era él el que había hecho un mal negocio, y eso le molestó. Exigió que Nicola le devolviera el dinero, porque este no formaba parte del trato. Nicola se negó, y entonces Nino no le quiso servir nada más. Así había comenzado la pelea. Así que los dos llegaron al principio del asunto que los había enemistado. Se callaron un rato. Entonces Nino preguntó: Dime ahora con toda honradez, Nicola, ¿ya sabías de ese dinero antes del cambio o no? Claro que sí. Si no, no hubiera hecho el cambio. Entonces, ¿estarás de acuerdo en que me estafaste? ¿Por qué? ¿En serio que tú no sabías nada de ese dinero? No. Palabra de honor. ¿Lo ves? Eras tú quien quería estafarme a mí. Porque, ¿cómo podías pedirme mi radio a cambio de un trozo de papel de periódico? ¿Y cómo te enteraste tú de lo del dinero? 2 noches antes había visto cómo un cliente lo metía ahí como ofrenda a San Antonio. Nino se mordió los labios. ¿Era mucho? Ni más ni menos de lo que valía mi radio, contestó Nicola. Entonces, toda nuestra pelea, dijo Nino pensativamente, solamente es por el San Antonio que recorté de una revista. Nicola se rascó la cabeza. En realidad, sí. Si quieres, te lo devuelvo, Nino. ¿Qué va?, contestó Nino con mucha dignidad. Lo que se da no se quita. Un apretón de manos vale entre caballeros. Y de repente ambos se echaron a reír. Bajaron los escalones de piedra, se encontraron en medio del plazoleta central, se abrazaron dándose palmadas en la espalda. Después, ambos abrazaron a Momo y le dijeron muchas gracias. Cuando al cabo de un rato se fueron, Momo siguió diciéndoles adiós con la mano durante mucho rato. Estaba muy contenta de que sus dos amigos volvieran a estar de buenas. En otra ocasión, un chico le trajo su canario que no quería cantar. Eso era una tarea mucho más difícil para Momo. Tuvo que estarse escuchándolo toda una semana hasta que por fin volvió a cantar y silbar. Momo escuchaba a todos, a perros y gatos, a grillos y ranas, incluso a la lluvia y al viento en los árboles, y todos le hablaban en su propia lengua. Algunas noches, cuando ya se habían ido a sus casas todos sus amigos, se quedaba sola en el gran círculo de piedra del viejo teatro, sobre el que se alzaba la gran cúpula estrellada del cielo, y escuchaba el enorme silencio. Entonces le parecía que estaba en el centro de una gran oreja, que escuchaba el universo de estrellas, y también que oía una música callada, pero aún así muy impresionante, que le llegaba muy dentro, al alma. En esa noche solía soñar cosas especialmente hermosas, y quien ahora siga creyendo que el escuchar no tiene nada de especial, que pruebe, a ver si sabe hacerlo también. Momo, Michael Ende. Capítulo 3. Una tempestad de juego y una tormenta de verdad. Se entiende que al escuchar, Momo no hacía ninguna diferencia entre adultos y niños, pero los niños tenían otra razón más para que les gustara tanto ir al viejo anfiteatro. Desde que Momo estaba allí, sabían jugar como nunca habían jugado. No les quedaba ni un solo momento para aburrirse, y eso no se debía a que Momo hiciera buenas sugerencias, no. Momo simplemente estaba ahí y participaba en el juego. Y por eso, no se sabe cómo,
Los propios niños tenían las mejores ideas. Cada día inventaban un juego nuevo, más divertido que el anterior. Una vez, era un día pesado y bochornoso. Había unos 10 u 11 niños sentados en las gradas de piedra esperando a Momo, que se había ido a dar una vuelta, según solía hacer una vez. El cielo estaba encapotado con unas nubes plomizas. Probablemente había pronto una tormenta. «Yo me voy a casa», dijo una niña que llevaba un hermanito pequeño. «El rayo y el trueno me dan miedo». «¿Y en casa?», preguntó un niño que llevaba gafas. «¿Es que en casa no te dan miedo?». «Sí», dijo la niña. «Entonces, igual te puedes quedar aquí», respondió el niño. La niña se encogió de hombros y asintió. Al cabo de un rato dijo: «A lo mejor Momo ni siquiera viene». «¿Y qué?», se mezcló en la conversación un chico con un aspecto un tanto descuidado. «Aún así, podemos jugar a cualquier cosa, sin Momo». «Bien, pero ¿a qué?». «No lo sé, a cualquier cosa». «Cualquier cosa no es nada. ¿Alguien tiene una idea?». «Yo sé una cosa», dijo un chico con una aguda voz de niña. «Podríamos jugar a que las ruinas son un gran barco y navegamos por mares desconocidos y vivimos aventuras. Yo soy el capitán, tú eres el primer oficial y tú eres un investigador, porque es un viaje de exploración. ¿Saben? Y los demás son marineros. ¿Y nosotras las niñas qué somos? Ustedes son marineras. Se trata de un barco del futuro». Ese era un buen plan. Intentaron jugar, pero no conseguían ponerse de acuerdo, y el juego no funcionaba. Al rato todos volvían a estar sentados en las gradas y esperaban. Entonces llegó Momo. La espuma saltaba furiosa cuando la proa cortaba el agua. El buque oceanográfico Argo cabeceaba majestuosamente en el oleaje, mientras avanzaban tranquilamente. «A toda máquina, por el mal del Coral del Sur». Nadie recordaba que un barco se hubiera atrevido a navegar por esos mares peligrosos, llenos de bajíos, arrecifes de coral y monstruos marinos desconocidos. Había aquí, sobre todo, lo que llamaban el tifón eterno, un ciclón que nunca descansaba. Recorría incansable esos mares buscando víctimas como si fuera un ser vivo, incluso astuto. Su camino era imprescindible, y todo lo que caía en las garras de ese huracán no volvía a aparecer hasta que quedaba reducido a astillas. Bien, es cierto que la nave expedicionaria Argo estaba muy bien preparada para un encuentro con el ciclón Andarín. Estaba hecha eternamente de acero espacial, azul, elástico e irrompible como una espada toledana, y merced a un sistema de construcción especial. Estaba fundida enteramente de una pieza, sin ninguna soldadura. Aún así, es difícil que otro capitán y otra tripulación hubieran tenido el valor de exponerse a estos peligros. Pero el capitán Gordon tenía mucho valor. Desde el puente de mando miraba orgulloso a sus marineros y marineras, todos ellos grandes especialistas en sus respectivos campos. Al lado del capitán estaba su primer oficial, Don Melu, un lobo de mar de los que quedaban pocos. Había sobrevivido a 127 huracanes. Un poco más atrás, en la toldilla, se podía ver al profesor Cuadrado, director científico de la expedición, con sus dos auxiliares, Mora y Sara, que gracias a su prodigiosa memoria suplían bibliotecas enteras. Los tres estaban inclinados sobre sus instrumentos de precisión y se consultaban en su complicada jerga científica. Un poco más allá estaba, en cuclillas, la bella nativa Momozán. De vez en cuando el profesor le preguntaba acerca de algún detalle de estos mares y ella le respondía en su hermoso dialecto hula, que solo el profesor entendía. El objetivo de la expedición era hallar las causas del tifón Andarín y, de ser posible, eliminarlo, para que esos mares volvieran a ser navegables para los demás barcos. Pero de momento todo seguía tranquilo y no había indicio de tempestad. De repente, un grito del vigía arrancó al capitán de sus pensamientos. «¡Capitán!», gritó desde la cofa haciendo una bocina con las manos. «Si no estoy loco, veo ahí delante una isla de cristal».
El capitán y don Melu miraron inmediatamente a través de sus catalejos. También profesor Cuadrado y sus auxiliares se acercaron interesados. Solo la bella nave nativa se quedó tranquilamente sentada. Las misteriosas costumbres de su pueblo le prohibían mostrar curiosidad. Pronto llegaron a la isla de cristal. El profesor bajó del barco por una escala de cuerda y pisó el suelo transparente. Este era enormemente resbaladizo, y al profesor Cuadrado le costaba mucho mantenerse en pie. La isla era totalmente redonda y tenía un diámetro de unos 20 metros. Hacia el centro se levantaba como una cúpula. Cuando el profesor alcanzó el lugar más alto, pudo distinguir claramente una luz titilante en su interior. Comunicó sus observaciones a los demás, que esperaban atentos, apoyados a la borda. Según eso, dijo el auxiliar Mora, debe de tratarse de una cestapuntía briscaletricía. Puede ser, dijo el auxiliar Sara, pero también puede ser un códulo leporífero. El profesor Cuadrado se enderezó, se ajustó los anteojos y gritó hacia el puente. En mi opinión, tenemos que vérnoslas con una variedad del Commodus intarsicus común, pero no podremos estar seguros hasta haberlo visto por debajo. Al instante se echaron al agua 3 de las marineras que eran además buzas de fama mundial y que, mientras tanto, ya se habían vestido con sus trajes de inmersión. Durante un rato no se vieron en la superficie del mar más que un montones de burbujas. Pero de repente sacó la cabeza del agua una de las niñas, de nombre Sandra, que gritó con voz entrecortada. ¡Es una medusa gigante! Las otras 2 buzas están atrapadas entre los tentáculos y no pueden soltarse. Tenemos que ayudarlas antes de que sea demasiado tarde. Dicho eso, volvió a sumergirse. Inmediatamente se lanzaron al agua 100 expertos hombres rana a las órdenes del capitán Blanco, conocido por el apodo de El Delfín. Bajo el agua comenzó un combate increíble y el mar se cubrió de espuma, pero ni siquiera esos valerosos marineros consiguieron librar a las 2 chicas de los terribles tentáculos. La fuerza de la gigantesca medusa era demasiado grande. «¿Hay en ese mar alguna cosa?», dijo el profesor con la frente arrugada a sus 2 auxiliares, «que provoca el gigantismo en los seres vivos. Esto es sumamente interesante». Mientras tanto, el capitán Gordón y su primer oficial, don Melu, que estaban conferenciando, habían tomado una decisión. «¡Atrás!», gritó don Melu. «Todo el mundo a bordo. Partiremos al monstruo en 2. Si no, no podremos librar a las marineras». El Delfín y sus hombres volvieron a subir al bordo. El Argo retrocedió un poco y se lanzó después con toda su potencia a bate hacia la gigantesca medusa. La proa del buque era agudo como una navaja de afeitar. Cortó la medusa en 2 mitades sin que el bordo se notara apenas un pequeño temblor. La marinera no carecía de peligro para las 2 buzas presas entre los tentáculos. Pero el primer oficial había calculado su posición con la mayor exactitud y pasó por en medio de las 2. Al instante, los tentáculos del monstruo perdieron toda fuerza y las 2 prisioneras pudieron librarse de ellos. Fueron recibidas jubilosamente a bordo. El profesor Cuadrado se acercó a las 2 muchachas y les dijo: «Ha sido culpa mía. No debería haberlas enviado. Perdónenme por haberlas puesto en peligro». «No hay nada que perdonar, profesor», respondió una de las chicas con una risa alegre. «Al fin y al cabo nos hemos embarcado para eso». A la que la otra chica respondió: «El peligro es nuestra profesión. Ya no queda tiempo para más palabras». Durante los trabajos de rescate, el capitán y la tripulación se habían olvidado de observar el mar, de modo que solo ahora, en el último instante, se dieron cuenta de que por el horizonte había aparecido el tifón Andarín, que se dirigía a toda velocidad hacia el Argo. Llegó al barco una primera ola impresionante, la alzó en su cresta y la lanzó por una cima acuosa de 50 metros de profundidad, por lo menos. De haberse tratado de una tripulación menos experta y valerosa que la del Argo, en este primer embate la mitad habría sido arrastrada por la borda, mientras que la otra mitad se habría desmayado. Pero el capitán Gordón estaba bien plantado sobre el puente de mando, como si no tuviera pasado nada, y toda la tripulación había aguantado del mismo modo.
Solo la hermosa indígena Momo-san, no acostumbrada a los peligros del mar, se había refugiado en un bote salvavidas. En pocos segundos se oscureció todo el cielo y el torbellino se lanzó, ululante sobre el barco al que hacía saltar sobre las olas como un corcho. Su furia parecía crecer de minuto en minuto por no poder romperlo. El capitán daba sus órdenes con voz sosegada y su primer oficial las repetía en voz alta. Incluso el profesor Cuadrado y sus auxiliares seguían juntos a sus instrumentos. Calculaban dónde debía estar el centro del tifón, pues ahí se tenía que ir el barco. El capitán Gordon admiraba el silencio, la sangre fría de los científicos que, al fin y al cabo, no conocían el mar como él y sus hombres. El primer rayo cayó sobre el buque de acero, que quedó encargado eléctricamente. Hacia cualquier parte de los que extendieran la mano saltaban chispas. Pero todos a bordo de Largo se habían entrenado durante meses para ello. A nadie le importaba ya. Lo único malo era que las partes más delgadas del barco, cables de acero y barras de hierro, se ponían incandescentes como el filamento de una bombilla, y eso dificultaba un poco el trabajo de la tripulación, aunque todos llevaban guantes de amianto. Quiso la suerte que esa incandescencia se apagara pronto, porque comenzó a caer una lluvia tal como nadie de a bordo, a excepción de Don Melu, habían visto jamás. Una lluvia tan espesa que pronto desplazó todo el aire respirable. Una tripulación que tuvo que ponerse anteojos y escafaras de buzos. Un relámpago sucedía a otro, un trueno a otro, la tempestad ululaba. Se levantaban olas enormes y blanca espuma. El Largo, con los motores de toda máquina, avanzaba metro a metro con la fuerza inconcebible del tifón. Los maquinistas y fogoneros en el vientre del barco hacían esfuerzos sobrehumanos. Se había atacado con gruesas sogas para que los bruscos movimientos del barco no los lanzaran hacia los fauces abiertos de las calderas. Por fin llegaron al centro del tifón. ¿Qué espectáculo les ofreció ahí? Sobre la superficie del mar, liso como un espejo, porque la propia fuerza del huracán barría las olas, bailaba un ser gigantesco. Se sostenía sobre una pata, se ensanchaba por arriba y parecía realmente un trompo del tamaño de una montaña. Daba vueltas con tal rapidez que no se podía distinguir los detalles. Un zum zum gomalasticum, exclamó entusiasmado el profesor Cuadrado, mientras se sujetaba los anteojos que la lluvia le hacía resbalar una y otra vez. ¿Puede explicarnos esto un poco más?, refunfuñó Don Melu. Somos simples marineros. Y no moleste ahora al profesor con sus observaciones, lo interrumpió el auxiliar Sara. Es una ocasión única. Esta especie de trompo animal procede probablemente de las primeras etapas de la evolución. Debe de tener más de 1.000 millones de años. Hoy no queda más que una variedad microscópica que a veces se encuentra en una salsa de tomate y excepcionalmente en la tinta verde. Un ejemplar de este tamaño es sin duda el único sobreviviente de su especie. Pero nosotros estamos aquí, gritó el capitán a través del ulular del viento para eliminar las causas del tifón eterno. Así que el profesor ha de decirnos cómo se puede parar esta cosa. No lo sé, dijo el profesor. La ciencia no ha tenido todavía ninguna ocasión de investigarlo. Está bien, dijo el capitán. Primero le dispararemos y ya veremos qué pasa. Es una pena, se quejó el profesor, disparar sobre el único ejemplar del Zum Zum gomalasticum, pero el cañón contra ficción ya apuntaba al trompo gigantesco. ¡Fuego!, ordenó el capitán. De la boca del cañón salió una llamarada azul de 1 kilómetro de longitud. No se oyó nada, porque como todo el mundo sabe, el cañón contra ficción dispara proteínas. El proyectil luminoso voló hacia el Zum Zum, pero cayó bajo el efecto del trompo. Se desvió, dio varias vueltas al monstruo y se fue arrastrado hacia lo alto, donde desapareció entre las negras nubes. Es inútil, gritó el capitán Gordon. Tenemos que acercarnos más. Es imposible acercarnos más, respondió Don Melu. Las máquinas trabajan a toda potencia
y lo único que logramos es que la tempestad no nos empuje más lejos. ¿Tiene alguna idea, profesor?, preguntó el capitán. Pero el profesor se encogió de hombros, al igual que sus auxiliares, que tampoco sabían qué aconsejar. Parecía que la expedición había fracasado. En ese momento, alguien jaló de la manga del profesor. Era la bella indígena Malumba. Dijo con gesto elegante: «Malumba, oisitius o no. Ervini samba insaltú lolovindra. Cramuna eu beni sadogao». ¿Babalú?, preguntó sorprendido el profesor. ¿Didimaja feinosi intuge doine malumba? La bella indígena sintió repentinamente y contestó: «Nodoum aufu sulamat bafada». «Oí», respondió el profesor mientras acariciaba pensativamente el mentón. «¿Qué es lo que dice? Quiero saber el primer oficial». «Dice», explicó el profesor, «que en su pueblo hay una canción antiquísima con la que puede hacer dormir al tifón andarín, si es que alguien se atreve a cantarla». «¡Qué ridículo!», refunfuñó don Melo. «¿Una canción de cuna para un tifón?». «¿Qué opina usted, profesor?», preguntó al auxiliar. «Sara, ¿es posible una cosa así?». «No hay que tener prejuicios», dijo el profesor. «Muchas veces hay un fondo de verdad en las tradiciones de los indígenas. Quizá haya unas vibraciones sonoras determinadas que tienen alguna influencia sobre el sum-sum como elástico. No sabemos nada acerca de sus condiciones de vida. No puede perjudicarnos», decidió el capitán. «Tenemos que probarlo. Dígale que la cante». El profesor se dirigió a la bella indígena y le dijo: «Malumba didi, oizafal, juna juna, bafadadu». Momosana asintió y comenzó a entonar una cantinela muy peculiar que se componía de unas pocas notas que se repetían cada vez. «Enimeni, ayubeni, guanaguana, taisusura teni». Se acompañaba con palmadas y saltaba al compás. La sencilla melodía y la letra eran tan fáciles de recordar. Poco a poco, otros fueron haciéndole coro, de modo que pronto toda la tripulación cantaba, aplaudía y saltaba al compás. Era un espectáculo bastante sorprendente ver cantar y bailar como niños al viejo lobo del mar, don Melu, y al profesor Cuadrado. Y sucedió lo que nadie habría creído. El trompo gigantesco empezó a dar vueltas más y más lentamente. Se paró finalmente y comenzó a hundirse. Con el ruido de un trueno se cerraron las olas sobre él. La tempestad acabó de repente. El cielo se volvió transparente y azul, y las olas del mar se calmaron. El Argos se mecía plácidamente sobre las tranquilas aguas como si jamás hubiera existido una tormenta. «¡Hombres!», gritó el capitán Gordón mientras los miraba a la cara, uno a uno. «¡Lo hemos conseguido!». Nunca hablaba mucho, todos lo sabían. Por eso pesaba tanto que ahora añadiera: «Estoy orgulloso de ustedes». «Creo», dijo la chica que llevaba a su hermanito, «que ha llovido de verdad. Yo por lo menos estoy empapada». Es verdad que mientras tanto había menguado la tormenta, y sobre todo la niña con su hermanito se sorprendía de que habían olvidado tener miedo al rayo y al trueno, mientras había estado en el barco de acero. Siguieron hablando durante un rato sobre la aventura, y unos a otros se explicaban detalles que cada cual había visto y vivido para sí. Entonces se separaron para ir a casa y secarse. Solo había uno que no estaba del todo satisfecho con el curso del juego: el niño de los anteojos. Al despedirse le dijo a Momo: «En el fondo es una lástima que hayamos hundido el sum-sum goma elasticum, el último ejemplar de su especie. Me hubiera gustado poder estudiarlo un poco más de cerca». Pero en punto estaban todos de acuerdo. En ningún otro lado se podía jugar como con Momo.